Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Los conectores y además también, por otro lado, elimina las palabras que se repiten. Aquí ha hecho de un payasito, es decir, de este payaso. Ha unido las oraciones que estaban aquí, quitando las palabras que se repiten, uniendo con los conectores. Nosotros podemos hacer de cualquier otro, hagamos de estos zapatos del albañil, ya, del albañil hagamos. Yo pongo del albañil, ustedes pueden hacer de este o de este, ¿no? Ejemplo dice, aquí ya nos da un ejemplo, si desean incluso pueden copiar esto mismo, esto copian acá pero cambiándole ciertas cosas. Por ejemplo podría ser, estos zapatos los perdió un señor que trabaja como albañil en una construcción, pero además es heladero, punto. Cambiamos acróbata, lo que es el payaso también es acróbata. Nosotros podemos poner el albañil también es un heladero, ¿no es cierto? O panadero. Ahí pueden poner lo que sea, cambian datos. Aquí podríamos poner él es, en vez de joven podríamos cambiarle, a ver, pensemos. El atributo, en vez de atributo joven, podríamos ponerle atributo adulto. Ya, él es adulto, tiene alrededor de unos. Aquí podemos cambiarle 40 años, coma. Es muy, en vez de alta podemos poner, en vez de alto, podemos poner bajo. Es muy bajo. En vez de fuerte podemos poner, musculoso. Bajo, musculoso y bastante gorda, dice aquí. En vez de decir gordo, podemos ponerle bastante flaco, podemos ponerle ya. En vez de gorda, ponen flaco. Tiene un pelo rebelde de color rojo, dice. Entonces, en vez de ponerle pelo rojo, podemos ponerle pelo negro, ¿no es cierto? No se lo pinta, es natural. Punto seguido. Aquí, chicos, podemos poner sus ojos son grandes, ¿ya? Podemos inventarnos ya en la descripción. Y tiene una gran sonrisa. Y pueden ponerle también. Y también es muy trabajador. Y nos falta, ponemos coma y ponemos por otro lado. Podríamos poner, a ver, describiéndole, inventándonos en la descripción. Por otro lado, muchas veces llega tarde al trabajo, ¿ya? Ese es un ejemplo, chicos, ¿no? Si desean pueden cambiar el final de este párrafo. Eso escriben acá, chicos, ¿no? 31. Con la ayuda de mi docente corrijo la ortografía y la redacción y escribo la descripción del dueño de los zapatos. Entonces, lo que escribimos aquí van a pasar nuevamente, pero corrigiendo si una palabrita han copiado mal. Es decir, si por ejemplo en vez de poner rebelde con B y han puesto con V, entonces corrigen. Ustedes mismos se corrigen, chicos, ¿no? Si han copiado bien. De pronto, en vez de poner circo con la C de casa, han puesto con la S de sapo. Entonces se corrigen ustedes mismos, chicos, se corrigen, ¿no? Copian tal como está aquí, acá, pero corrigiendo si de pronto se han equivocado en una palabrita. 32 les ponemos, esto no hacemos, chicos, no estamos en la escuela. Esto aquí contesten la pregunta, si lo hacen bien, lo hago a besos y puedo mejorar, o necesito ayuda para hacerlo. Por ejemplo, dice, ¿puedo explicar qué es una descripción y para qué sirve? Entonces, si es que lo puedo muy bien, pongo una X. Y así con los demás, ¿no? Según en donde ustedes, chicos, piensen que están, ¿no? A continuación, entramos a un nuevo tema. Es la hora de leer y escribir cuentos, dice. Muy bien, vamos a leer y escribir cuentos, chicos, muy bien. En esta página, esta captura de pantalla solamente van a observar, ¿ya? Observar y comentar. En la casita con los padres. Observo y comento la escena con mis compañeros y compañeras. A ver, observamos. Observamos que están varios chicos, están leyendo. ¿Qué estarán leyendo, chicos? ¿Quieres acompañarnos a leer y escribir cuentos? Ah, están leyendo cuentos, chicos, muy bien. ¿Quieres acompañarnos a leer y escribir cuentos? Vamos, chicos, acompañémosle. 2. Marco con una X. Captura de pantalla 3, ¿no? Marco con una X el texto que pienso es un cuento y explico a mi clase la razón de mi elección. ¿Cuál será cuento, chicos? Aquí en esta parte tenemos que diferenciar lo que ya estábamos haciendo en los proyectos escolares entre qué es un cuento y qué es una fábula. Para lo cual vamos a observar el siguiente video de la diferencia entre lo que es un cuento y lo que es una fábula, chicos, ¿no? Para lo cual
Van a poner mucha, pero mucha atención, chicos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos lo que es una fábula y lo que es un cuento. Entre los distintos géneros literarios podemos encontrar el cuento y la fábula, que en apariencia pudieran parecer lo mismo, pero cada uno tiene una finalidad distinta. Si alguna vez te has preguntado o te han preguntado cuál es la diferencia entre la fábula y el cuento, aquí te la voy a explicar, así que pon mucha atención. La fábula son breves narraciones protagonizadas normalmente por animales o plantas que cuentan con características humanas. La finalidad de estas historias es dejar algún tipo de lección o aprendizaje al lector para invitarlo a reflexionar acerca de un tema en particular. La fábula se trata de un género literario normalmente dirigido a los niños, en el que se expresan distintas moralejas que resultan importantes de aprender. Un ejemplo de una fábula es el de la liebre y la tortuga. El cuento es una narración que puede estar basada en hechos reales o ficticios y que puede contener todo tipo de personajes. Existen diversos géneros de cuentos, como los de hadas, los épicos, los históricos, de fantasía, de fantasmas, entre otros. La finalidad del cuento puede ser transmitir oralmente una tradición, como se ve en narraciones folclóricas, o simplemente narrar una historia cualquiera. Su final no debe incluir obligatoriamente, como en el caso de la fábula, alguna lección moral, siendo esta la principal diferencia entre ambos géneros. Un ejemplo de un cuento es Caperucita Roja. Déjame en los comentarios cuál es tu cuento o tu fábula favorita. Espero que este video te haya gustado. Bueno, chicos, ya hemos visto la diferencia entre lo que es una... A ver si sale o no sale. Entre lo que es una fábula y lo que es un cuento, chicos. Entonces, esto no sería ni una fábula ni un cuento. Entre estas dos sería. ¿Cuál es la diferencia? La más principal. La fábula generalmente es inventado, ¿no? La fábula, más claro, es inventado. En donde personajes como animalitos hablan como si fueran humanos. Se expresan como humanos. Entonces la fábula es inventada, ¿no es cierto? En cambio el cuento puede ser inventado, pero también puede ser real. Los personajes aquí en la fábula siempre son animalitos que conversan. Aquí los personajes pueden ser también animalitos, pero generalmente son personas. Aquí la fábula siempre al final tiene una moraleja, es decir, una enseñanza que nos enseña, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con los valores. Y el cuento no tiene moraleja, solamente es una narración de una historia. Esa es la diferencia, chicos, ¿no? Entonces vamos a ponerle... ¿Cuál será entonces cuento? ¿Cuál está un poquito más? También nos decía en el video que las fábulas son para niños, ¿no es cierto? Para niños chiquitos, y los cuentos serían para un poquito de niños más grandes. Un poquito sería la diferencia, así. Bueno. Subrayo las oraciones. A ver, ¿cuál sería cuento? ¿Este o este? ¿Cuál sería un poco más real? Aquí obviamente están solo animalitos, pero en este caso también está un animalito, pero se ve que esto está de manera como para niños más grandes, como estamos observando, ¿no es cierto? Está un poquito largo aquí y la fábula es un poquito más corto, nos decía también, ¿no es cierto? Entonces subrayamos, este sería el cuento, ¿no es cierto? 3. Subrayo las oraciones que expresen características de un cuento. ¿Cuál será que es cuento? Subrayamos, a ver, subrayemos. ¿Les parece, chicos, decir subrayamos? A ver, vamos a ver. Subrayo las oraciones que expresen características de un cuento. ¿Son historias reales que han sucedido? Sí, como habíamos dicho, sí pueden suceder, ¿no? ¿Los personajes son imaginarios, nunca han existido? Nunca han existido. Esto es más que todo de fábula. ¿Los animales y la naturaleza tienen características de los humanos, hablan y piensan? Entonces, esto también es de fábula. Esto es de fábula. Esto también es de fábula. Vamos a la cuarta. ¿Los personajes de los cuentos pueden tener poderes mágicos? Bueno, esto sí. Ya. Tenemos 4. Encierro en un círculo los temas de cuentos que me gustaría leer. Digo, ¿por qué? Bueno, en su casita mentalmente digan por qué cuento les gustaría de terror, un cuento histórico, de historias, histórico, populares, de misterio, de ciencia ficción, de hadas y príncipes. Digan el por qué a sus
a sus hermanos, a sus papás, a alguien que esté a su lado, ¿no, chicos? 5. Y por último, observo la carátula y comento con mis compañeros y compañeras sobre el tema que trata la lectura. Entonces, hagamos una prelectura. A ver, si observamos aquí un niño, una vaquita y un árbol que está atrás. Y el título dice Las habichuelas mágicas, ¿no es cierto? Leemos el título y observemos el dibujito. Entonces pensemos de qué tratará, chicos. Creo que vamos a leer un cuento, ¿no es cierto? Para el próximo deber. Ah, muy bien, sí, un cuento. Listo, chicos. Esto solamente tienen que analizarlo, ¿no? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.